7:15 y uno de los temas, ayer lo platicábamos de alguna manera con Mauricio Merino, decíamos, para que un país avance tiene que tener una sociedad civil o una sociedad participativa en asuntos políticos y luego una administración pública profesional. Bueno, cuando no tenemos información adecuada, pues no podemos tomar las mejores decisiones y de eso vamos a revisar sobre un rubro en particular que es muy sensible, que es el de la seguridad pública, con Edna Jaime, directora general de México Evalúa. ¿Cómo estás, querida Edna? Muy bien, muy contenta de estar aquí, Mario. Gracias. Muy buenos días. Buenos días. A ver, presentaron hace unos días en México Evalúa un reporte que me pareció muy interesante, Sí. de estos que de pronto de tanta noticia a veces no reciben la atención que creo que merecen, sobre la calidad de la información que están reportando las procuradurías en el caso de los homicidios. Así es. Y entonces cuéntanos primero cómo nace esta inquietud de echarle un ojo a los números y qué fue lo que aplicaron como método, que eso me parece ya de entrada muy interesante. Mira, Mario, nosotros trabajamos todos los días con datos. Algunas veces con registros oficiales, otros con encuestas, con datos de INEGI, pero ese es nuestro trabajo cotidiano. Y desde hace mucho tiempo tenemos preocupación sobre la calidad de la información que tenemos en materia de incidencia delictiva. Tanto que cuando tuve oportunidad de participar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública como consejera ciudadana, promoví un punto de acuerdo para elevar la calidad. Claro, porque entendamos, si no hay cifras correctas, pues no tenemos ni diagnósticos correctos, ni sabemos qué está pasando. No sabemos dónde estamos parados. Claro, claro. No podemos hacer buena política pública. Claro. Sí. No se puede hacer un operativo en terreno identificando dónde están los puntos calientes. Claro, cuando no tienen ni siquiera información. Y ahí ustedes pusieron sobre la mesa el tema de los datos reportados por los estados y qué hicieron con esa información. Todas las procuradurías estatales reportan mensualmente al Centro Nacional de Información, al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Recibe el Centro Nacional de Información toda esta información y la hace pública en esta base de datos que tiene una buena serie de tiempo, 97 a la fecha. Entonces agarramos estos datos y lo que hicimos fue utilizar algunas herramientas estadísticas, matemáticas, que se utilizan para detectar fraudes financieros o fraudes electorales. Bien interesante. ¿Y qué fue lo que encontraron? Encontramos, Mario, pues patrones anómalos. Patrones anómalos en distintas administraciones, en distintos momentos en este lapso. A ver, ponnos algún ejemplo. Bueno, pues encontramos, por ejemplo, Mario, que hay, cuando se manipula un dato se deja rastro. Se deja rastro, porque debe haber cierta distribución aleatoria. Y cuando se rompen estos patrones, pues ya queda duda si realmente hubo un registro correcto del dato. Hay estudios psicológicos que también muestran que cuando una persona altera un número, lo hace de determinada manera. No utiliza ciertos patrones y sí utiliza otros. Entonces se dejó rastro y encontramos pues de todas las administraciones en este periodo analizados que por lo menos 23 tenían patrones anómalos. ¿De qué periodo hablamos? Del 97 al 2016. ¿Y qué tipo de prácticas son las que están encontrando? Por ejemplo, yo veía el dato de los homicidios. Sí. ¿Qué es lo que están haciendo ahí? Mira, hicimos otra prueba donde analizamos la relación entre homicidio doloso y culposo. Estos dos delitos no están relacionados. Entonces ahí es donde encontramos una correlación. Suponemos que puede haber un problema de reclasificación. O sea, que se están clasificando delitos dolosos por no intencionales, por ponerte un ejemplo, Mario. Y esto sí fue muy evidente. Tuvimos a un experto del Scotland Yard hace algunos meses, en el marco de este proyecto. Lo invitamos para que nos asesorara, para que viera cómo estábamos procediendo y para conocer de su experiencia. Y él, con un gran ojo, un ojo educado en revisar estos datos, vio nuestras series y dijo, sí hay indicios de manipulación. Él fue más contundente. Él dijo, hay manipulación. Nosotros simplemente nos estamos limitando a decir, hay indicios que hablan de que hay subregistro. Esto quiere decir que hay delitos que no se registran, homicidios que no se registran, o hay reclasificación. Porque no es lo mismo reportar un homicidio como una persona atropellada que una persona asesinada. Así es. El nivel de violencia, las causas y por lo tanto las políticas que se tienen que seguir para un caso y para otros son diferentes. Absolutamente diferentes. Y entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, algunos de los estados
que hay suficientes elementos para decir, tenemos que revisar aquí porque lo que están reportando no coincide o hay elementos que llaman Pues la atención? mira, sí nos llamó la atención en particular Hidalgo, en la administración de José Francisco Olvera Ruiz, el Estado de México recurrentemente, con Erubiel en esta administración, en la administración anterior, en la administración de Arturo Montiel, sí hay patrones poco típicos. Entonces, ¿qué sigue? Yo creo que sería muy importante hacer auditorías. Y lo que nosotros estamos proponiendo, Mario, es justamente un comité auditor, una instancia que pueda auditar estos números. Que dependa de quién. Puede discutirse. Mira, por ejemplo, el Secretariado del Centro Nacional de Información, que es quien recibe la información, pues podría tener las facultades. Ahorita no tiene ninguna más que la de recibir la información. Y como lo que recibe lo publica. Lo publica, sí encuentra algunas cosas que no cuadran. Habla, tengo entendido que hablan con los encargados de la estadística de las procuradurías estatales, emite reportes, pero no puede hacer más. A pesar de que además tiene un programa importante, estamos en un proceso de cambio importante donde hay una nueva metodología para la clasificación de delitos, hay procesos de capacitación, entonces yo creo que podríamos cerrar el círculo si introducimos mecanismos de auditoría. Es sumamente importante, Mario, por el tema de hacer política pública basada en buena información, pero también como un ejercicio de rendición de cuentas. Claro, a ver, y si esto está pasando, que por lo menos hay suficientes elementos para generar la duda y por lo tanto la duda ya merita una investigación. Sí. Es decir, esto es importante, no está diciendo México Evalúa, estos gobiernos mintieron o manipularon información, lo que está diciendo es, hay un comportamiento que no se explica. Hay patrones porque atípicos. se mueven, por ejemplo, en el mismo sentido los atropellados que los ejecutados, cosa que no tendría ninguna lógica. No hay relación. Ahora, si esto está ocurriendo, ¿cómo está ocurriendo? Es decir, ¿son los ministerios públicos los que ya tienen la instrucción de disminuir todo lo que parezca violencia de crimen y aventar a todo lo que parezca accidentes? ¿Dónde estaría? No tenemos la certeza si hay dolo. Puede ser que haya dolo, que haya una instrucción de hacer esta reclasificación para bajar los números de incidentes violentos. Puede ser que haya incapacidad, que la persona encargada de hacer estos números no sepa bien cómo clasificarlo. Entonces, no sabemos si hay un tema de falta de capacidades y de claridad de cómo clasificar el delito, o si hay un tema de dolo, una acción deliberada de cambiar números, porque sí, es un indicador, sobre todo el homicidio doloso, con el que estamos evaluando el desempeño de los gobiernos en materia ¿De qué tamaño seguridad puede ser la manipulación? Es decir, entiendo que depende del estado, depende del periodo, pero ¿qué tanto podría haberse modificado la información? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí sabemos es que hay mucho movimiento. Los números que recibimos mensualmente se van corrigiendo a lo largo del tiempo. Sí encontramos un patrón que los primeros meses del año se registra poco y se va corrigiendo a lo largo del año. Hicimos una prueba para ver si había algún incentivo en época preelectoral para bajarlos. Sí encontramos una relación, pero no terriblemente contundente. Tenemos que seguir investigando, pero sí exploramos si hay incentivos para mover los números. Pasa aquí y pasa en muchas partes del mundo. James Patrick, este exagente del Scotland Yard, que fue muy interesante tenerlo trabajando con nosotros, asesorándonos, pues nos decía que él encontró pues un cochinero en los registros de incidentes violentos en Inglaterra. Fue a través de un whistleblower, de un soplón, que pues llegó a la atención de la autoridad de que había un cochinero, una manipulación con los datos delictivos. Y es normal, al policía, al operador del sistema de justicia, se le evalúa conforme a estos números, entonces hay un gran incentivo. Y a los políticos, por supuesto. Entonces ahí fue cuando presentó James Patrick un reporte frente al Parlamento británico y empezaron a generar mecanismos de auditoría. Cuando conocimos este caso, esto nos inspiró, porque dijimos, bueno, podemos estar años discutiendo sobre la calidad. Sabemos que hay un esfuerzo muy importante de parte del Centro Nacional de Información, del Secretario Ejecutivo, lo reconocemos, lo hemos acompañado,
Pero si no tenemos un ente auditor, no vamos a cambiar los incentivos del político que va a querer manipular los datos. Y la pregunta del millón es, ¿qué pasó en México y qué va a pasar con este reporte? Porque tú nos decías, en Inglaterra se abrió ante el Parlamento, se presentó, hablabas aquí de la propuesta de darle atribuciones al Consejo, a este centro de información para evaluar la calidad de la información y no solamente ser el receptor. ¿Qué respuesta han tenido? Porque imagino que esto, normalmente los gobiernos estatales, pues nadie se da por aludido, todo el mundo voltea para otro lado. ¿Qué sigue en esta parte? Mira, decirte que antes de iniciar este trabajo quisimos tener contacto con procuradurías para poder llegar y hacer un trabajo con ellos, bajo condiciones favorables, ¿no? No íbamos a ventanear lo que encontráramos, pero sí queríamos entender qué pasa. Todo el ciclo, desde que se hace la denuncia, los distintos procesos, identificar dónde estaban las áreas de oportunidad, no tuvimos suerte. Las procuradurías cerradas. Con las procuradurías que buscamos, les llamé, no hubo una respuesta favorable. Me decían que sí, pero nunca me dijeron cuándo. Ya tenemos esto. Entonces, ya hay un interés por parte del Centro Nacional de Información. Parece que están interesados en presentar un punto de acuerdo en la próxima sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, pero podría también el INEGI tener una función de auditoría, la propia Auditoría Superior de la Federación. Entonces, yo creo que tenemos que tener un debate y plantear el mejor mecanismo posible para hacer esto. Sería ideal que pudiera estar acompañado por ciudadanos. Por supuesto. Edna, muchas gracias. Gracias a ti, Mario. Esta información se puede encontrar en la página de México Evalúa. Ya está en la página www.mexicoevalua.org. El estudio se llama Cada víctima cuenta, hacia un sistema de información delictiva confiable. Perfecto. Muchas gracias. Gracias, Mario. Gracias, Edna Jaime, directora de México Evalúa. Le invito a que nos